Tumbando. Se acabó lo que se da. Venga, mira, yo se lo digo a Luz. Cuando estaba el campo socialista, un poco que llegaba todo de allá, aún esperando que llegara, inclusive hasta los pollos, los abonos venían de la Unión Soviética, todo venía ahí. Ahora, cuando ya cae el campo socialista, tenemos que aprender a convivir y a vivir de lo que tenemos. Échale a la tarde le echamos otro poco más. Vamos a dejar echarle un poco a esto. Ya, si tú tienes, ya. No. Sí tienes, pero es una mascarita. Aquí en los años 70 y pico, 80, todavía se estaba pensando que el tractor era el mejor para triturar las tierras, para esto y para otro, que los químicos eran lo mejor para matar las plagas. Bueno, fuimos aprendiendo un poco a recuperar lo que habíamos perdido. No es hacer nada nuevo, sino recuperar las tradiciones campesinas que se habían perdido. Y se vio que se producía, y se producía más, con menos se producía más. Aquí donde estamos, en estas lomas, lo único que tendría que salir a buscar fuera sería un poco el arroz, que no será aquí muy bueno, y un poco la sal, para lo que es la comida. Para los abonos, lo sabemos hacer ya, el humus de lombriz, el compost, que es lo principal para comenzar a producir. Papá, ya me voy. Mi abuela me dio un saco. Espérate. Ya.
Ahora es todo mejor. Vamos, vale. Cebolla, mochetear. Hemos ido formando fincas sostenibles para tener la biodiversidad de plantas y animales para que no se y no dañe a los demás. Desde un vecino hasta una planta, un animalito, buscar la convivencia de todo y para todo. Es la idea mía de lo que es la agroecología y buscar sostenibilidad. Ya has puesto para que yo sepa tus desventuras con las amarguras de una señora que me dices tú. ¡Wey! ¡Ajá! Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, con la amargura de un amor igual al que me diste tú. Esta finca la comenzamos hace como 10 años. Bueno, es integral forestal. De forestal tiene árboles maderables, pero de fruta tiene mango, guayaba, piña, naranja. Tenemos muchos tipos de fruta. Y en el patio tenemos la hortaliza, un atonopónito chiquito, pero nos da para abastecer. Ahí sembramos de todo un poquito. Los plátanos. Esta parte de aquí es un bosque natural, o sea, cuando se vino a hacer la plantación forestal no se taló lo que había, se dejaron las plantas que existían dentro del bosque, que fueran plantas maderables, y se le pusieron otras plantas de madera preciosa dentro del mismo bosque. Y se hizo un bosque natural con madera preciosa intercalada. Aquí está la caoba es sembrada en 2001 y el resto es el monte natural que había. O sea que en ningún momento el bosque se eliminó, sino se le puso lo que faltaba y continuó el bosque. Que se hizo 2 hectáreas de naranja pura, se hizo 1 hectárea aquí de mango de injerto y piña. Fundamental. Esta finca partió de un proyecto en fases de periodo especial, que nos cogió un poco desamparados porque no se sembraba ni nada y al llegar nos cogió bastante apretado que se pasó. Yo digo que nosotros aprendimos con el periodo especial, porque, por ejemplo,
Si te diría que había el imperio, ¿no? Estaba celebrando porque nos íbamos a derrumbar. Y yo diría que lo que celebramos fue nosotros porque aprendimos con eso. Nos dio una lección que nos enseñó a hacer cosas que nunca lo habíamos hecho. Estamos más fortalecidos hoy. Caminado. Hemos comido algunos ya. Eso quería de Anaí y Mikey, que no estaba queriendo comer el mundo. Yo creo que sí, que todos los campesinos viven bien. Porque tú no vas a casa un campesino que no tenga que comer. Y comen bien, tienen leche para que desayunen. Porque para trabajar hay que desayunar y hay que comer. Porque nadie con hambre puede trabajar. Si no desayuna, no puede trabajar. A las 10 está muerto el hambre. Porque hay cantidad chiquitico. Ahí, vamos a arrancar. Hasta ahora esto no. He conocido del mundo entero que estamos bloqueados por los Estados Unidos. Tuvimos un pedido especial que fue bastante duro. Ahí fue donde se empezó a tomar la alternativa que le estaban dando pedacitos de tierra a personas para que pudieran sembrar y pudieran tener algo. Entonces empezamos a cultivar la tierra, a sembrar. Primero era café y algún frutal. Después nos dimos cuenta que con un pedacito de tierra pequeño podíamos hacer algo más que sembrar café y que tener fruta, que hacía falta sembrar algo que sirviera para abastecernos, para comer. No teníamos conocimiento ninguno de sembrar hortalizas ni de sembrar nada más. Con Genaro y con las muchachitas de la universidad, con la ayuda de ellos, fuimos aprendiendo algo de agroecología. Empezamos a ir a talleres con ellos, empecé a ir a cursos a La Habana, a ir a conferencias, hacíamos también talleres entre personas de otros municipios, de otras provincias, y poco a poco fui levantando el pequeño econopónico que tengo aquí, donde siembro casi de todo. Y te dejo una experiencia rica, linda, porque ahora cuando yo me siente, o ustedes se sientan a comerse la ensalada esa que yo hice, es una ensalada rica, es una ensalada que está hecha, está cosechada por mí, que no... que la tengo yo, no tuve que salir a buscarla al mercado, simplemente fue venir al patio a recogerla y ponerla a la mesa. ¡Eja! Mira, aquí están los conejos. Lo que siembro no solo me sirve para comer yo, mira, me sirve para dar a los conejos también y así tengo comida para dar a los animales que crío. Toma. Toma. Ven. Los crío desde chiquito y no me gusta comérmelo. Me gusta la carne, pero no me gusta matarlo. Estas son para la venta. Están en ceba para la venta. Todas estas. ¿Ves? Son muy mansos. Mira, ven, ahí es donde está la lombricultura, mira. Este es estiércol. Pero ve la lombriz, mira. ¿Ves? Que están las lombrices, ¿eh? Mira. Entonces, este estiércol ellos lo van procesando, que queda como si fuera una tierra. Y ya, con eso es con lo que sembramos. Sin usar ningún componente químico. Que no hace falta para nada. Si cada persona
hace esto que nosotros hacemos y lo que hacen muchos campesinos acá arriba, no existiría tanta hambre. Porque si tú estás en una crisis, como está el mundo ahora que está en crisis, y en cada pedacito, en cada rinconcito, porque hasta en una palangana se puede sembrar, si en cada pedacito tú puedes sembrar algo, es para el beneficio tuyo, de tu familia, de la comunidad, porque yo aquí abastezco a la comunidad de todo lo que siembro. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, que atento siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador. Es complaciente y servidor. El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así, entre frijoles, papa y aquí, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. La Unión Soviética era una teta para nosotros. Todo entraba por ahí. Y al caerse eso, prácticamente fue como a un muchacho de 6 meses quitar la teta. El periodo especial comenzó en el 90 y todavía no había llegado el 91. Y ya aquí en las tiendas, esto en ningún lado. Ya tú ibas a buscar cualquier cosa y no había nada. Yo no sé, se desapareció todo de ahora por ahorita. Se desapareció. Todo se desapareció. Y entonces ya empezaron a dificultarse las cosas. Hubieron muchas personas, inteligentes, no inteligentes, de que esto se iba a la deriva, que aquí no iba a haber, no iba a tener otro proceso que el capitalismo. Y el campesino volvió a dar otro paso más al frente. Gracias al campesino era donde aparecía la yuca, aparecía el boniato, aparecía esto, aparecía lo otro, y con eso se empezaron a hacer innovaciones y miles de inventos con comidas y cosas esas aquí. Y hasta que llegó el 95. En 95 el país hace otra resolución. Entonces se le fue el Estado, empezó a dar esas tierras en usufructo para tratar de salir porque el país estaba asfixiado. Y empezamos aquí a tumbar. Pero entonces me pongo a sembrar aguacate. Me pongo a sembrar plátano y eso. Y los hermanos míos empezaron a decirme que yo estaba loco, que yo estaba comiendo mierda, que esto y que todo, que yo estaba sembrando aquí, que no se sabe ni de que hoy a lo mejor nos dieron la tierra en el 95 y nos la quitaban en el año posterior, porque era como que son en usufructo. Yo digo, bueno, está bien. Yo decía, si yo cuando niño, yo comía en las arboledas que no las había sembrado yo, que si yo me voy de ahí o me va o me llevan, me sacan de ahí, bueno, que venga atrás. Que como aguacate y que como todo lo que hay aquí. Hoy esta finca tiene 121 especies frutales. Todos los meses hay frutas, 2 o 3 frutas diferentes. Y cuando esto entra en producción, aquí va a haber fruta permanente. ¿Bajen nada más los que están deseados? Que sí. Esta está parilla. Esta está parilla. Mira, qué comodidad vivir del monte
y no maltratar el monte. Mira, mira la casa de nosotros donde está. Estamos estimados, pero es malo, malo. Yo produzco agroecológico, no por el hecho de enriquecerme ni llenar los bolsillos con las producciones agroecológicas, sino por el beneficio de mi familia, de toda la persona que yo le vendo, que le regalo, que viene a buscar. Y nosotros tenemos una gran aceptación con el pueblo, porque dice, esta cooperativa es de la montaña, y en la montaña las cosas se dan, son agroecológicas, porque, oiga, son incalculables las enfermedades que han dado los químicos. Y por eso mi familia come cosas naturales, sin ningún químico, sin ningún de eso, porque es el beneficio, es la salud con la que nosotros contamos. Comer la fruta sin ningún químico, comer todo sin químico, eso es lo, te voy a hablar así como dicen nosotros cubanos, eso es lo máximo. No por el hecho de comercializarlo, no, yo no quiero enriquecerme con eso, al contrario, yo le vendo hasta más barato, pero es porque se coma una cosa saludable, que no va a venir a perjudicar a ningún ser humano. Por eso que yo trabajo por el bienestar de la población, no por el bienestar económico. Son los otros puercos, mira. Y estos están aquí también. Todos son hijos de la puerca que hay abajo, ¿eh? Todos son del mismo parto. Y aquí en esta otra casa aquí vive mi mamá y la otra hermana mía que nos ayuda bastante ese día. Y por cierto, estás haciendo comida a los puercos, mira. Ahí estás haciéndole la comida a los puercos. Cocinando los plátanos aquí porque no parece más nada. Está con la caldera de plátano diario y un poco de cosas ancochadas, un poco de maíz y esas cosas que se pegan. Hay que quitarle todo, pues, si no. Tenemos un poquito de ajo sembrado. Eso es para cocinar en la casa. Me gusta siempre sembrar de todo. Ya te digo, como yo soy, lo mío es para maestro, soy maestro panadero aquí en la panadería está aquí, pero me gusta mucho la agricultura. Y sobre todo esta siembra de hortalizas. La siembra de hortalizas de organopónicos me gusta mucho esta faena. Aquí me coge todos los días, sábado y domingo, las 8 de la noche, las 9, regando agua, atendiéndolo, dándole vueltas. Y siempre tengo algo que hacer ahí. Todos los días tengo algo que hacer. Es muy raro en un día que yo no tenga que ser que esté enfermo para no entrar aquí. Aquí abajo tengo tomate.
tomate para puré hay que recogerlo bien recogido, pues no le puedes dar la patillita, tienes que recoger un tomate limpio para que el puré no te salga malo ni no te tenga más gusto. Desde que tú recoges aquí, recoge el tomate bien recogido, mira, sin apuro, y le deja la peruñita ahí en la mata, y el tomate que te sale bien recogido. La cosa hay que hacerla siempre, como uno dice, con amor. En un principio saber lo que estás haciendo. Y aquí abajo tengo la col, vas a preparar esto de otra manera. Ya tenemos la ensalada de la comida. El tomate quedó cosecho, lo mismo lo cosecho y lo mismo lo preparo. Ya este está casi el envasar ya, ahorita mismo lo envasamos. Un poco más de candela. Y este puré ha ido a La Habana. Viene gente de La Habana a comprar, la gente de Tope, a Tope Collante, Ibacoa, Manicaragua. ¿Qué va a hacer con el toquín? Pase con el puré. Mira aquí las máquinas, la enchapadora. Esta es la máquina que procesamos el puré, Kiko mismo la hizo. Por aquí echamos el tomate y ya sale coladito por aquí todo, ¿verdad? Ella tiene una de esos aquí abajo, un juguito que sale coladito y todo, ya levanta aquí y echa el puré por un lado y el puré por aquí y por aquí entonces lo que es la semilla y eso. Yo te recuerdo la semilla, que tengo que lavarla antes que se me haga tarde. Ajá, échale un poco de ese color. Vamos a arrancar primero. Los calderos que quieren. Y entonces, ¿para qué dañar la atmósfera o dañar la oficina? Si tú puedes sacar una cosa sana. Y entonces esa es la idea que les transmito, que si se meten en esto, que sea una cosa porque les guste. Y porque quieran ayudar al pueblo, a la comunidad donde viven. Está media cosa. Cada día voy cogiendo más experiencia y cada día que pasa me gusta más. Y entonces me deja, te digo, ya el sustento para poder vivir.
Mami, ¿encontraste la guataca por fin? Bueno, vamos. Vamos que los frijoles están bastante llevados y esta es la hora buena para darle. Olivia. Voy. Ofelia. La guataca mía está abajo. Cochín, ¿tú vas ahí también? Ah, mira, mismo, apúrate que te veo lento. Dale. Menea, dale. Me diste la más larga, Olivia. Pues mira, viene el capataz. Llegó el jefe. Dale, más rato. El jefe finca. Dale. Pepe. Dale, menea, cosala. ¡Barato! ¡Para la guataca! ¡Para la comitiva, cabrón! ¡Para la guataca! ¡Para la guataca! ¿Dónde tú vas? ¿Quién es guataca? Quizás si estuviera en otro lugar, lo haría como los otros. Lo hago así porque es como lo puedo hacer. Pero así yo me siento bien haciendo. Yo me siento bien atrás en un interhuel con un arao, yo me siento bien con mis niños ahí fajados con ellos porque no guataquean bien, yo me siento bien así. Y sobre todo porque no contamino ni al medio ambiente, ni enveneno a nadie. Eso es lo más importante, saber que no le hago daño a nadie para hacer lo que hago. Por eso me siento tan bien haciendo eso. Porque sé que como lo hago, no le hago daño a nadie. Al contrario. Como tiene hierba dentro de los frijoles. Como tiene hierba dentro de los frijoles. Lo primero eres tú como persona consciente de que dentro de ti está la fuerza capaz de llevar adelante cualquier proyecto que sea para bien. ¿Me entiendes? Ya de hecho te tienes a ti mismo, tienes tus manos, no tengas miedo de usarlas. ¿Tú me entiendes? Guapea. Por eso es que te digo que no hace falta tanto. Mira, Ofelia, la cervecita que ella se pasa para acá, hace falta que vaya a ir las horas de lluvia. No hace eso. ¡Margarita! ¿Cómo que papá va el tiernerito? Aquí. Se manejó la idea y se difundió la idea, por lo menos aquí, de que el hombre podía dominar la naturaleza. Y está probado que el hombre no puede dominar la naturaleza. Yo pienso más bien que el hombre debía ponerse al servicio de la naturaleza y vivir en armonía con ella. Café nacional, ¿ves? Aquí se le llama café nacional, mira, está florecido, ¿ves? Y adentro la hierba. Pero el ternero tiene que vivir también. Todo tiene que vivir. La hierba, la mata de café, el ternero, el perro comiendo plátano maduro tan descarado que no lo sembró. Es lo más importante de todas las cosas. El respeto entre los hombres y del hombre hacia la naturaleza, los animales. Hombres y mujeres, cuando decimos hombre me refiero a la especie, sea quien sea. Lo más importante es el respeto entre las personas. Entre las personas, es respetar la vida. Ah, porque es que donde no había frijoles. Ah, porque ahí no había frijoles, mamá. Ahí no había frijoles, ¿le metimos ahí? Ajá. Uri, coge tu guataca. Coge tu guataca y vamos a la tarea del campo, niña. Me deja la alegría de ver a mis hijos crecer sin contaminación de ningún tipo, con sus mentes tranquilas. ¿Tú me entiendes? Me deja la satisfacción de sentirme bien conmigo mismo como hombre. Me deja lo que me como. ¿Tú me entiendes? Me deja eso. Me deja la vida. El trabajo este me deja la vida. ¿Qué más que la vida? No hay nada más que la vida. Y luchar por ella es lo menos que podemos hacer todos. Yo pienso que si todos nos unimos, esta alternativa es viable para producir más alimentos y mucho más sano, sí las podemos llevar a la hacer. Y un mundo mejor es posible a través del diálogo, de los intercambios. Porque si somos personas, no importa el color ni la raza, somos personas. Podemos llegar todos a un acuerdo para poder salvar la vida en el planeta.
Me gusta sembrar, ver cómo sale la mata, crece, no sé, eso me gusta. Lo que sembraste se te dio y que produce. Eso es lo más lindo que hay. A mí me gusta mucho. Esta experiencia nosotros la hemos llevado adelante y nos ha dado muy buenos resultados, no solo para la vida del ser humano, sino para defender parte del medio ambiente. A las mujeres que no se queden en la casa, que no se piensen que porque somos mujeres somos inferiores a los hombres, que somos iguales, que podemos hacer las mismas cosas que hacen ellos, que podemos compartir lo mismo que comparten ellos y que juntos podemos ser más felices y podemos lograr mejores cosas y vivir mejor. Yo tuve una anécdota aquí con el ministro de café, donde llegó a decirme a mí que yo era un bobo, el ministro. ¿Qué esperanza tú me das a mí? Así le dije, ¿qué esperanza tú me das a mí? Porque yo no quiero regar químicos. El café que me tomo en mi casa me lo tomo fuera de cualquier tipo de químico. Después se dio cuenta. Después vino de ahí y me puso la mano y me dijo, Guairo, usted tiene la razón. Ojalá y todos los guairos produzcan sin químicos. Viene mucha gente a la casa, dice, mira para este hombre en esta barranquera, como tiene cosas, si tuviera llano a lo mejor no sembrara nada. Ave María, muchacho, ¿para qué decirte? Yo no contara con las cosas que yo tuviera. No le cojan miedo al campo, que la columna duele, porque a mí todavía me duele, siempre te va a doler, pero la dignidad que te da vivir de lo que tú mismo hagas compensa todo ese sacrificio. No le tengan miedo al trabajo, el trabajo no mata a nadie, lo que lo mata es no trabajar. Eso es lo que nos mata. No le tengan miedo al trabajo. ¿Y de la bodega qué? No, la bodega ahí bien, ¿y tú qué tal? Como dice, independencia. Independencia. Hay que conquistar la libertad. La mejor libertad es la que logras tú con tus propias manos. Olvídate. Patria querida, para ti es mi inspiración, oh patria de Maceo y de Martí. Míralo de frente. Si me quieres, siempre serás mía, si no lo vas a hacer, porque ya no aguanto esta duda, me la paso yo pensando todo el día. Si me dices sí, si me dices no, quiero yo saber cuál será tu decisión. ¿Sí o no, chiquita? Que me digas si me quieres, que si siempre serás mía o si no lo vas a hacer, porque ya no aguanto esta duda, me la paso yo pensando todo el día en ti, mujer. Qué difícil es la incertidumbre por la que yo estoy pasando, siento que voy a morir, pues me siento muy desesperado en que se llegue el momento en que tú me des el sí. Si me des el sí, si me des el no, si vas a quererme como te quiero yo.